Maestros, buenas tardes. Miren, hoy es domingo, eh, pues 1 de junio del 2025. Y hay un documento de Mejor Edu que es de enero, que es de este año 2025. Mejor Edu, que nació de aquella Ley General para la Mejora de la Calidad de la Educación. Este, sus primeros 3 años, nació en noviembre del 2019. Sus primeros 3 años elaboró una serie de documentos sobre español, matemáticas, lectura, etcétera. Y en esos 3 primeros años nadie le hizo caso a los documentos que elaboró, porque como que cada quien estaba trabajando por su lado, hablando de todos los organismos que tienen que ver con la nueva escuela mexicana. Y hasta como al cuarto año empezaron a tomar algunos documentos de Mejor Edu. No se diga, por los fascículos, hay como 10 fascículos también de Mejor Edu. Y bueno, incluso Mejor Edu organizó allá por el 2020, 21, no sé si 20 en la pandemia o 21 después de la pandemia, elaboraron un webinar y un seminario sobre una valoración que se hizo a la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. Ustedes saben que hubo una reforma al artículo tercero de la Constitución que se publicó el 15 de mayo de 2019. Hubo 3 leyes generales que se publicaron por ahí, sobre todo la Ley General de Educación el 30 de septiembre de 2019. Y después de esas 3 leyes generales hubo 3 estrategias nacionales. La Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, la Estrategia Nacional para la Atención a la Primera Infancia y la Estrategia Nacional para la Transformación de las Normales. Entonces, ellos elaboraron un webinar y un seminario donde dieron los resultados de una investigación sobre la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva y cómo no se había cumplido hasta esa fecha, porque mucha información que se da sobre la educación inclusiva queda en los mandos medios, queda en los mandos medios de supervisores y instructores hacia arriba y no bajaba la información y todavía no baja mucha información a las bases, a las zonas escolares, a las escuelas, a las aulas, a los maestros. Pero este informe sí se los quiero comentar. De hecho, no he subrayado nada, ya le di una leída, no he subrayado nada, pero más o menos está la idea y algunas cosas las voy a ir subrayando en esta misma transmisión. Entonces, este es el documento. eh, Contribuciones para favorecer, es del Gobierno de México, de la Secretaría de Educación, contribuciones para favorecer la apropiación del Plan de Estudios 2022 de Educación Básica en el marco de la nueva escuela mexicana. Y hablando de la apropiación del Plan de Estudios 2022, ya tenemos desde enero del 2023, estamos a ya junio del 2025 y todavía hay quienes están tomando cursos o diplomados o webinars sobre los principios de la nueva escuela mexicana, sobre los ejes articuladores, campos formativos. Hay quienes todavía están tomando temas sobre cómo elaborar el programa analítico de escuela. Hay quienes están tomando todavía cursos o webinars o seminarios sobre la evaluación formativa. Ya en junio del 2023 a junio del 2025 son 2 años y todavía hay quienes están tratando de tomar temas, incluso están comprando folletos o libros o fascículos o artículos, planeaciones didácticas. Entonces, pues es un relajo porque en cuanto a la apropiación del Plan de Estudios 2022, todavía hay mucho que hacer, pero yo les quiero presentar este informe que es de Mejor Edu, que es la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Mejor Edu es pues esa unidad que opera esa ley general para la mejora de la calidad de la educación.
Entonces, esas son contribuciones para favorecer la apropiación del Plan de Estudios 2022 de Educación Básica y es de 2025. Yo voy a subrayarle aquí con amarillo. Vienen todos los datos de las personas que intervienen y el contenido está interesante. Viene la introducción, vienen 4 capítulos. El primero es el proceso de apropiación del Plan de Estudio 2022 de Educación Básica. El segundo es tensiones y desafíos en la apropiación del Plan de Estudios 2022 para la educación básica. ¿Cuáles son las tensiones y desafíos en la apropiación del Plan de Estudios 2022? Y así le voy a poner a este video. Ese video es el 810. Y así le voy a poner tensiones y desafíos en la apropiación del Plan de Estudios 2022. Y luego en el capítulo 3 habla de recomendaciones para consolidar esa apropiación y luego algunas reflexiones finales. Entonces, este, me llevó hasta allá. Entonces, bueno, así le vamos a hacer. Vamos a leer primero pues, la introducción. Aquí nos dice que la introducción le dice la reforma educativa aprobada el 15 de mayo de 2019. Es un dato que todo el mundo sabemos, pero el 15 de mayo de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Eh, Nos vamos a ir porque estos son datos, este, aquí nos dice que la publicación en el 19 de agosto de 2022 del Plan de Programa de Estudio de Educación Básica, bueno, esto se publicó en el 2022, en el 2022 se publicó el Plan de Estudios 2022 en agosto del 2022, pero nosotros empezamos a trabajar hasta enero del 2023. Son datos importantes que yo lo voy a dejar así porque ya lo manejamos, pero aquí dice sobre el proceso de apropiación del Plan de Estudios 2022. Bueno, pues aquí nos da algunos datos sobre la apropiación, nos da pues información muy general y nos habla que para el proceso de apropiación del Plan de Estudios 2022 en educación básica, pues entonces prácticamente nos habla de algunos elementos que han favorecido en los colectivos el proceso de apropiación. ¿Cuáles son esos elementos que han favorecido el proceso de apropiación de la nueva escuela mexicana? Pues aquí está, dice, primero que nada, estrategias, acciones y recursos que han facilitado la comprensión del plan de estudio. Estas estrategias y acciones, bueno, pues aquí está, por ejemplo, se revisó en el marco del Consejo Técnico Escolar los documentos y recursos oficiales proporcionados por la SEP, orientaciones de programas sintéticos, un libro sin recetas, así como información y recursos no oficiales en canales de YouTube, perfiles de Facebook y YouTube. Todo eso ayudó a avanzar en la comprensión de los conceptos, planteamientos del plan de estudios. Todo esto ayudó a eso. Dice, un responsable de la SEP, no, un responsable estatal de consejo técnico, un coordinador estatal de educación indígena y un docente de preescolar multigrado señalaron, ¿qué señalaron? Bueno, pues que se había recurrido, este, pues a los youtubers, incluso información en TikTok, porque nadie tiene la verdad absoluta, porque todos vamos construyendo al mismo tiempo, o todos vamos, nadie tiene la verdad absoluta porque todos vamos construyendo al mismo nivel y nadie puede avanzar o retroceder. Dice, todos vamos al mismo nivel y bueno, dice, los youtubers quizás no te, hay muchos compañeros youtubers o edutuber que empezaron desde diciembre, desde antes de diciembre de 2018
a compartir información y son muchos los compañeros que han participado en eso. Entonces, aquí le voy a dejar hasta ahí. Bueno, entonces, revisar en el marco del Consejo Técnico Escolar los documentos y recursos oficiales. Muy bien, aparte, ese fue uno. Aparte, se buscaron semejanzas entre los planteamientos del Plan de Estudio 2022, los planes y programas de estudio previos, particularmente los del 2017 y 2011. Entonces, esto también hicimos esas comparaciones. Eh, Vamos a poner otro. Se establecieron acciones, compromisos y responsabilidades de manera holqueada. Se identificaron casos con mayor disposición a trabajar en diálogo y consenso con el programa Estudio 2022, específicamente en la construcción del programa analítico, incluso fuera de la sesión de consejo técnico, incluso fuera de la sesión de consejo técnico, para resolver dudas e inquietudes. Así nos hemos ido apropiando como cuarta acción, porque estas son acciones o son estrategias para para que nos han apoyado para facilitar la comprensión de los planteamientos, bueno, aparte de revisar el marco del Consejo Técnico Escolar, los documentos, aparte de buscar semejanzas entre los planes de estudio diferentes y aparte de establecer acciones y compromisos de manera colegiada, aparte está desarrollar acciones de apoyo y acompañamiento pedagógico. Desarrollar acciones de apoyo y acompañamiento pedagógico por los supervisores, asesores técnicos pedagógicos, coordinadores académicos y directivos, lo que resultó clave en este proceso de apropiación. Dice lo que resultó clave en este proceso de apropiación, pero también les quiero comentar que muchos compañeros supervisores, asesores técnicos pedagógicos, coordinadores académicos y muchos directivos todavía no se apropian del plan de estudios 2022. Nos vamos a otra acción que es asumir el compromiso y liderazgo pedagógico por parte de figuras educativas que promueven la participación en los colectivos docentes, pues ese es otro punto a favor, porque en muchos casos se ha desarrollado. Entonces, se desarrollaron estrategias, presentaciones en PowerPoint, se desarrollaron estrategias, materiales adicionales, presentaciones en PowerPoint, trípticos o cajas didácticas y la coordinación de actividades en el marco del Consejo Técnico para tener una visión común y esto favoreció el proceso de apropiación del Plan de Estudios 2020. También decía. Como sexta acción, dice tener acceso a recursos tecnológicos como Internet, computadora, dispositivos inteligentes e impresora les brindó la oportunidad de revisar los materiales elaborados por las SEP y acercarse a espacios como webinar, foros de discusión en línea y redes sociales para allegarse de más recursos como videos, infografías, esquemas, ejemplos de programas analíticos o de planeación didáctica, ejemplos, entre otros. Todo esto, pues ayudó a comprender los planteamientos de la nueva escuela, de la nueva propuesta curricular, y eso, pues, lo podemos constatar. Hay muchos compañeros que se han dedicado a compartir información del plan de estudios 2022 en general de la nueva escuela mexicana de muchos estados, compañeros que tienen sus canales de YouTube, a muchos les dicen edutuber, pero al final de cuentas muchos son maestros, muchos pertenecen al magisterio. Empiezo desde Baja California Sur con el Centro de Aprendizaje Activo, allá hay unos compañeros. Le sigo con compañeros de Zacatecas y le sigo con compañeros de la Ciudad de México y del Estado de México. Le sigo con compañeros de Michoacán, con compañeros de Tabasco, con compañeros de Puebla, con compañeros de Nuevo León. Y bueno, yo me considero uno de esos compañeros que ha apoyado en esta apropiación del plan y programas de estudio 2022, porque también hay muchos videos desde cuando se empezó a gestar la Ley General de Educación allá por enero, febrero y marzo del 2019, incluso desde diciembre de 2018 tengo el primer documento de la primera lectura que le dio el Senado.
ya habían trabajado o estaban trabajando la Ley General de Educación sin haber trabajado primero el artículo tercero, se detuvieron, agarraron el artículo tercero, le hicieron lo que iban a hacer con el artículo tercero, la reforma, y luego ya después volvieron con la Ley General de Educación y las demás leyes. Entonces, bueno, pues van seis acciones. Y luego viene, aparte de las acciones, vienen valoraciones y percepciones por parte de los colectivos escolares. Estas valoraciones y percepciones por parte de los colectivos escolares, vamos a ver cuáles son. Dice, algunos colectivos escolares consideraron que el nuevo plan de estudios es innovador. Bueno, ahí le voy a dejar, ahí le voy a dejar. Dos, algunas figuras docentes advirtieron con agrado el hecho de que los contenidos se puedan plantear en función de su contexto. Tres, algunos docentes percibieron de manera positiva el ejercicio de su autonomía profesional y el reconocimiento de la libertad pedagógica que les ofrece el Plan de Estudios 2022. Esto es muy importante, maestros. Esto es muy importante. Yo estoy muy de acuerdo con esto porque este, pues esa autonomía profesional, esa autonomía curricular ya está en el Plan de Estudios 2022, ya está en la nueva escuela mexicana, y el maestro, al final de cuentas, que es el que conoce su territorio, pues es el que puede aterrizarlo en el aula. Vamos a ver, ok, entonces viene como número tres. Ahora sí, maestros, esto es lo más importante, que es lo más que quiero yo compartir. Algunas tensiones sobre desafíos en la apropiación del Plan de Estudio 2022. ¿Cuáles son esas tensiones y desafíos en la apropiación del Plan de Estudio 2022 para la educación básica? Hay muchas, hay muchas. Déjenme ponerle al capítulo uno, déjenme ponerle también verde para aquí, para diferenciar el capítulo uno de lo que hiciera cada uno de los capítulos. Ahí está el capítulo uno y nos vamos a ir al capítulo 2, que es a lo que yo le puse un poquito más de atención, porque así se va a llamar este video: tensiones y desafíos en la preparación del plan de estudio 2022. Tensiones y desafíos en la preparación del plan de estudio 2022, video 810. Y si en ese apartado se pretende profundizar en algunos desafíos. Los desafíos surgen en las dificultades y tensiones que enfrentan las y los docentes al poner en marcha este nuevo currículo. Bueno, ahí empiezan los desafíos. Le voy a poner así. El análisis se enfocó en dos aspectos clave: cómo se están apropiando de la perspectiva crítica que orienta el plan de estudios, cómo se están apropiando de la perspectiva crítica que orienta el plan de estudios 2022, y cómo se elabora el programa analítico, en el ejercicio de la autonomía profesional de los docentes. Maestros, ese tema de cómo se elabora el programa analítico desde enero del 2023 nos dimos a la tarea de revisar aquel documento que se llamó o se llama el diseño creativo, y ahí nos dieron todos los pasos para poder elaborar el programa analítico, tomando en cuenta el programa o los programas sintéticos del Plan de Estudios 2020. Dice, ese es los desafíos. Ambos procesos son fundamentales y se relacionan entre sí, ya que implican decisiones pedagógicas que reflejan tanto la apropiación de la perspectiva como su aterrizaje en la práctica educativa cotidiana. O sea, tiene que ver mucho esto para que aterrice en el aula. Dice, desde la forma en que se organiza el perfil de egreso, es que se articula. Desde la forma en que se organiza, cómo está organizado el perfil de egreso, ejes articuladores, campos formativos, hasta el énfasis en el trabajo colaborativo, el vínculo con el contexto y el reconocimiento de la diversidad sociocultural. O sea, eso es parte de lo que tenemos que tener apropiado para poner en práctica, pues, la elaboración
la elaboración del programa analítico, la elaboración del programa analítico. Por aquí decía, cómo se está apropiando de la perspectiva crítica y cómo se elabora el programa analítico. Esa pregunta todavía sigue en el aire, todavía sigue en el aire. Hablando de las tensiones y desafíos, aquí ya vienen más claras. Aquí dice, bueno, las brechas entre la perspectiva crítica del plan de estudio 2022 y su puesta en práctica, y aquí habla de las tensiones en el proceso de apropiación. Uno de los principales problemas señalados por los colectivos docentes es la dificultad para identificar cómo se concreta esa perspectiva en su práctica cotidiana, lo que genera un vacío entre el discurso curricular y la práctica pedagógica. Hablando de las tensiones, dice, se suman la falta de orientaciones claras, materiales pertinentes y espacios adecuados para la formación continua, lo cual coordina o condiciona las posibilidades reales de apropiación. Mientras no existan las orientaciones claras, materiales pertinentes y espacios para la formación continua, bueno, no va a haber claridad en esta apropiación y ya tenemos 2 años y 5 meses, ya con junio 6 meses, 2 años y 6 meses de que estuvimos trabajando con el programa analítico. Dice, estas condiciones generan incertidumbre, confusión y en algunos casos resistencia a la propuesta curricular. Ok, ¿y cuáles son ejemplos? Dice, bueno, hay una limitada comprensión de los fundamentos de las implicaciones prácticas de la perspectiva crítica que orienta el plan de estudios 2022. Hay una limitada comprensión. Todavía no se ha comprendido. Hay una falta de tiempo, espacio y condiciones institucionales para reflexionar en torno al plan de estudios 2022 y el aterrizaje de la perspectiva crítica. El aterrizaje en los consejos técnicos, en las escuelas, en las zonas escolares y en las aulas. Aparte de eso, bueno, dice la apropiación y puesta en práctica de la perspectiva crítica que orienta el plan de estudio 2022 representa un desafío central. Y sí, se va a seguir presentando. Esta dificultad se relaciona con su complejidad conceptual como las condiciones institucionales. Y estas condiciones institucionales son tiempo insuficiente, escasos espacios de reflexión colectiva y falta de recursos formativos pertinentes. Tales elementos en conjunto generan una brecha entre la perspectiva de la propuesta curricular y su puesta en práctica. Esto lo subrayo. Estoy subrayando más o menos algunas cosas importantes que tienen que ver, que tienen que ver con las tensiones en el proceso de apropiación docente. Y luego le seguimos los desafíos en la apropiación del plan de estudios 2022. ¿Cuáles son esos desafíos? Bueno, hay tensiones conceptuales, metodológicas y condiciones para el ejercicio de la autonomía profesional docente. Se habla de autonomía profesional docente, pero en muchas partes no se aplica. La construcción del programa analítico ha implicado para las y los docentes desafíos relacionados con el hecho de elaborar desde las escuelas y con el papel central que se otorga a la autonomía docente como condición para el desarrollo. Los colectivos escolares han señalado varias dificultades. Han señalado varias dificultades. Y aquí lo voy a subrayar. Lo que sí lo voy a subrayar. Por ejemplo, comprender con claridad qué es el programa analítico y cuál es su propósito. Realizar una lectura crítica de los contextos escolar y comunitario. Contextualizar los contenidos del currículo en función de las realidades locales y fortalecer los conocimientos y las habilidades docentes para el diseño curricular. Esto
lo voy a subrayar porque esto origina las causas, o estas se pudieran considerar como algunas de las causas de por qué no se ha concretado por la apropiación, sobre todo cómo elaborar el programa analítico. Todo esto que está subrayado tiene que ver. Dice, aunque muchas y muchos docentes reconocen en el plan de estudio la oportunidad de transformar su práctica, también coinciden en que necesitan mayor acompañamiento para apropiarse de él y de la práctica, para poder llevarlo a la práctica. Muchas y muchos docentes coinciden en que necesitan mayor acompañamiento y ya no va a haber acompañamiento, o sea, no hay acompañamiento desde enero de 2025, no hay, no hay acompañamiento. No, creo que desde enero del 2024 no hay acompañamiento. O enero de 2025. Creo que lo dijo la secretaria Leticia Ramírez Amaya. No, si es desde enero de 2024 no hay acompañamiento. Dijeron, el único acompañamiento formal que van a tener es lo que ustedes hagan en los consejos técnicos escolares. Entonces, desde enero del 2024 no hay acompañamiento. El único acompañamiento técnico pedagógico que va a existir, dijeron en el video para directivos, dijeron que era lo que se trabajara en los consejos técnicos. Entonces, bueno, vamos a poner aquí vamos a subrayar aquí algunas de las pues tensiones, algunas de las tensiones o de los desafíos, tensiones conceptuales, vamos a subrayar aquí algunas. Dice, las tensiones conceptuales y el insuficiente acompañamiento en el plano de la lectura de la realidad limitan la construcción del programa analítico. Esa es una. Nos vamos a ir y en eso delimitan la construcción del programa analítico. Bueno, aquí nos dice que hay una ambigüedad de la noción de la lectura de la realidad. Hay una ambigüedad de la noción de la lectura de la realidad. Hay que recuperar información del programa escolar de mejora continua. Fíjense, bueno, no, esto no lo voy a poner. Dice, hay una escasa formación y acompañamiento pedagógico y va a seguir esa escasez en el acompañamiento pedagógico. Aquí nos dice que la ambigüedad conceptual, escasos materiales y limitadas orientaciones generan condiciones que obstaculizan el propósito de la contextualización de los contenidos. Y sí, yo creo que esto va a seguir, estos retos no se van a acabar, estos retos no se van a acabar. Hay una falta de claridad sobre el proceso de contextualización, hay una falta de claridad sobre el proceso de contextualización, hay insuficientes materiales para orientar el proceso de contextualización. Maestros, esto es grave, eso que está diciendo mejor es grave. Hay unas limitaciones para poner en marcha la autonomía curricular, no las voy a nombrar las limitaciones, ni cada uno de los puntos, porque me voy a tardar más, pero son los puntos clave sobre la ambigüedad conceptual, escasos materiales y limitadas orientaciones. Pues todo eso generan condiciones que obstaculizan el aprendizaje o el apropiarse de la contextualización de contenidos. De eso estamos hablando aquí. En el número 3 nos dice, de la imprecisión del concepto de codiseño provoca confusión en el proceso de apropiación de las comunidades escolares. Pues eso también. Entre esas imprecisiones, bueno, hay una falta de claridad en la definición del codiseño, en la definición del codiseño, ya estamos en el codiseño. Hay una confusión entre el codiseño y la contextualización. Siguen existiendo esas dudas. Bueno, de acuerdo a Mejoredo, lo que está diciendo Mejoredo, maestros, es muy grave porque lo estamos viendo en las escuelas, lo estamos viendo en las zonas escolares, lo estamos viendo en los consejos técnicos, de todas las sesiones lo estamos viendo en los talleres de actualización y el maestro en México no se ha apropiado
del Plan de Estudios 2022. No se ha apropiado de los principales principios de la nueva escuela mexicana. Y esto que está este, compartiendo Mejor Edu, que también lo van a eliminar junto con la UCICAM, también lo van a eliminar. Bueno, esto que está compartiendo Mejor Edu ahora en el 2025, creo que este documento salió en abril del 2025. Entonces, es grave porque eso quiere decir que en 2 años y medio, pues no hemos entendido la nueva escuela mexicana y no hemos entendido el plan de estudios 2022. Le vamos a seguir aquí, entonces dice que ya llegamos al capítulo 3, que son recomendaciones para consolidar el proceso de apropiación plan de, del plan y programa de estudio 2022. Yo, acuérdense que los capítulos los estoy marcando con verde, los capítulos los estoy marcando con verde. Ya llevamos tres capítulos. Este es el capítulo 3. Miren, me voy a regresar al capítulo 2 para que vean que los estoy marcando con verde, al capítulo 2 y acá ya revisamos el capítulo 1. El capítulo 1 que es con lo que iniciamos este documento, que es el proceso de apropiación del Plan de Estudios 2022. Ese es el capítulo 1, el proceso de apropiación. Y luego en el capítulo 2 revisamos eh, las tensiones y desafíos en la apropiación del plan de estudio. Las marcamos, las subrayamos, esas tensiones las subrayamos por aquí. Todo eso que está subrayado es lo principal. Y luego ya nos fuimos al capítulo 3, que es recomendaciones. ¿Cuáles son esas recomendaciones? Bueno, la número 1, hay que definir e implementar una política curricular transeccional que asegure la consolidación del proceso de apropiación del plan de estudios 2022 a largo plazo. ¿Qué quiere decir aquí a largo plazo? Pues quiere decir aquí, nos están pidiendo pues que cuando termine este gobierno de Claudia Sheinbaum, pues se siga con este plan de estudios que se inició allá por mayo del 2019 en la publicación del Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo, que se inició el 30 de septiembre con la publicación de las 6 leyes generales y luego después con las 3 estrategias nacionales. Y a 6 años, desde el 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25, a 6 años no se ha consolidado esa apropiación. A 6 años no se ha consolidado esa apropiación. Y bueno, esta es una recomendación, definir e implementar una política curricular transeccional que sea varios años, varios sexenios, que asegure la consolidación del proceso de apropiación a largo plazo. Y pues vamos a ver qué vaya a pasar. No voy a leer los puntos, me voy a ir a la recomendación 2, que dice transformar la organización y el funcionamiento escolar en congruencia con los planteamientos de la perspectiva crítica del Plan de Estudios 2022. Nos vamos a ir a la recomendación 3 y es consolidar la formación continua de las y los docentes, así como el proceso de acompañamiento pedagógico. Esto es muy importante, maestros, porque no va a haber formación continua, solamente lo que veamos en los talleres de actualización y lo que veamos en los consejos técnicos. Les repito, desde enero del 2024 nos dijo Leticia Ramírez Amaya que no iba a haber acompañamiento pedagógico por parte de la Secretaría, que el acompañamiento pedagógico iba a ser solamente lo que pudiéramos hacer nosotros en las zonas escolares, en las zonas escolares. Nos vamos a ir, entonces este punto está bien. ¿Cómo vamos a consolidar la formación continua de las y los docentes? A ver, ¿cómo? Porque si no hay esa consolidación en la formación continua, ¿cómo le vamos a hacer? Si no se hace, van a seguir las cosas igual. La recomendación 4 dice fortalecer los procesos de apropiación de la perspectiva pedagógica y curricular. ¿Cómo vamos a favorecer esos procesos de apropiación?
vienen algunas ideas, de cada una de las recomendaciones vienen algunas ideas, pero y es imposible que se las lea todas. Busquen ese documento y pues léanlas, compártanlas en sus consejos técnicos. La recomendación 5 es garantizar condiciones institucionales y escolares necesarias para la apropiación. Si no se garantizan condiciones institucionales y escolares necesarias para la apropiación del Plan de Estudio 2022, pues esto va a ser complicado. Vienen algunas pues ideas para esta recomendación 5. Y bueno, ya vienen las reflexiones finales. Vienen las reflexiones finales, ya vamos a acabar este documento. En las reflexiones finales nos dice, el análisis, esto sí se los voy a leer porque ya vamos a acabar. El análisis desarrollado ha permitido identificar tensiones y desafíos centrales en el proceso de apropiación del Plan de Estudios 2022, particularmente lo que respecta a la construcción, ok. Tensiones y desafíos centrales en el proceso del Plan de Estudios 2022, ok. Esto es lo que se refiere a la construcción del programa analítico, el ejercicio de la autonomía profesional docente. En eso está el punto clave, en la construcción del programa analítico y el ejercicio de la autonomía profesional docente, porque en muchas partes no se da esa autonomía profesional. Se hace lo que dice la autoridad inmediata superior, de la autoridad inmediata superior, de la autoridad inmediata superior, y no aterriza esa construcción del programa analítico y no aterriza esa autonomía profesional. Dice, estas tensiones o problemáticas deben entenderse únicamente como son dificultades en la puesta en marcha de la propuesta curricular. Y aparte, pues, son expresiones concretas de un cambio profundo que interpela las formas tradicionales de comprender la enseñanza, el aprendizaje, la práctica pedagógica y la dinámica escolar. Hay zonas escolares donde los compañeros supervisores o inspectores les dicen a sus maestros, ustedes sigan haciendo lo que siempre han hecho, no pasa nada. La apropiación del Plan de Estudios 2022 en el contexto de la nueva escuela mexicana implica algo más que conocer nuevos documentos o aplicar nuevas herramientas pedagógicas. Supone un proceso formativo, la apropiación del Plan de Estudios supone un proceso formativo que requiere reconstruir colectivamente la finalidad y sentido de educar, situar la enseñanza y el aprendizaje en el contexto, aparte de fortalecer el trabajo pedagógico de los docentes. Y eso pues es importante. Entonces, la apropiación del Plan de Estudios 2022 supone que debe haber un proceso formativo, este, y que requiere reconstruir colectivamente cuál es la finalidad y el sentido de educar, de situar la enseñanza y el aprendizaje en el contexto, y aparte fortalecer el trabajo pedagógico en los colectivos docentes. ¿Y quiénes van a hacer ese acompañamiento pedagógico? Los responsables de hacer ese acompañamiento pedagógico, que son los directivos, los ATP, supervisores e inspectores, tienen mucha tarea que hacer. Dice, la práctica docente ya no es una tarea técnica, sino un acto pedagógico y político que parte de la lectura crítica de la realidad, se alimenta del trabajo colaborativo y se orienta hacia la transformación educativa y del contexto en su conjunto. Las recomendaciones presentadas buscan consolidar el proceso de transformación curricular desde una visión de mediano y largo plazo. Hay una visión, el proceso de transformación curricular desde una visión de mediano y largo plazo. Por eso se está pidiendo en una de las recomendaciones que sea algo transeccional. Hay que reconocer que la apropiación del plan de estudios requiere continuidad, estabilidad y condiciones pertinentes para que el cambio educativo tome sentido en la vida escolar, Hay que avanzar hacia una política curricular transeccional, fortalecer el acompañamiento pedagógico con enfoques situados y colaborativos, transformar los espacios escolares en ámbitos de reflexión crítica y establecer mecanismos sistemáticos de seguimiento
que permitan retroalimentar, es decir, el currículo, que permitan retroalimentar el currículo a partir de la experiencia docente. Bueno, hay que tomar o hay que reconocer el tiempo y el trabajo colaborativo como elementos sustanciales para que la transformación curricular se materialice. Entonces, desde Mejoredo, se considera que la aprobación del Plan de Estudios 2022, que la aprobación del Plan de Estudios 2022 en el marco de la nueva escuela mexicana no puede asumirse como una tarea individual ni como un proceso inmediato. No, jamás va a ser así. Es una construcción colectiva, gradual y profundamente pedagógica que requiere tiempo, condiciones institucionales y reconocimiento del saber docente como pilar del cambio educativo. Pues esta conclusión ya la sabemos todos, ya la sabemos todos. Hay que acompañar, hay que acompañar y sostener este proceso porque es esencial es esencial para que la transformación curricular se traduzca en experiencias automáticamente formativas para niñas, niños y adolescentes y en escuelas más justas, democráticas, inclusivas e interculturales. Maestros, ya vienen las referencias del documento, son 2 páginas de referencia, 2 páginas y media, y la última ya son 23 páginas. Entonces, maestros, pues estos son los principales puntos que Mejoredo pues nos está compartiendo en este documento que se llama Contribuciones para favorecer la apropiación del Plan de Estudios 2022. Esto, esto que está aquí, esto que está aquí es tan importante porque ese es el título de este documento. ¿Cuáles son, ¿Cuáles son las contribuciones? ¿Cuáles son las contribuciones? Déjeme, voy a subrayar todo esto. Esto lo voy a poner también aquí porque esos son los contenidos. Entonces, todo esto es importante y hay que, pues, leer ese documento, ver lo que está aportando Mejoredo. En este documento hay que analizarlo porque seguramente es algo que deberíamos de revisar en los colectivos docentes, pero pudiéramos agregar más tensiones, más desafíos, pudiéramos agregar más recomendaciones para poder apropiarnos de este pues plan de estudios 2022, porque parece ser que va a continuar pues todo el sexenio de Claudia Sheinbaum. Vamos a seguir con este cambio de paradigma y hay gente que sigue comprando las planeaciones didácticas desde preescolar, primaria y secundaria. Hay gente que sigue vendiendo libros, folletos, hay gente que sigue vendiendo webinars, seminarios, y muchos maestros están buscando la manera de encontrar en otros lo que el sistema no le está ofreciendo, lo que el sistema no le está ofreciendo, que es una actualización y una formalización docente profesional. Ese es el video, maestros, ese es el video 810, este domingo 1 de junio. Se los dedico, se los comparto, este documento, busquen este documento en Google, googleenlo y bájenlo, es un documento de 23 páginas, está muy accesible y también está en mi muro de Facebook y en mi grupo Maestro Iberoamericano. Este es el video 8, vamos a ver aquí, caray, aquí. No, yo quiero hacerle el screenshot de la pantalla, ya se lo hice. Este es el video, pues, 810. Este es el video 810.
y nos vemos después de 44 minutos y 48 segundos, nos vemos en el siguiente video.